Muy buenos días, esta es la sesión número 4. Ay, ya está grabando, sí. Estoy como la Alex, no, ya está grabando. Esta es la sesión número 4 de la materia de matemáticas y sus representaciones. Y vamos a empezar a trabajar con la guía número 4 primero, ¿ok? De hecho, en la guía número 4 ya vienen algunas que ya habíamos respondido. En la materia es matemáticas y representaciones del sistema natural. Esta es la guía 4 y vamos a comenzar a verla. Aquí creo que ya están viendo en mi pantalla la guía, ¿sí? Sí, ya. Perfecto. Hay un cuadro negro en medio, ¿verdad? Yo no lo veo. Ya, ahí está. Ya se quitó. Algunos les aparece, sí. Algunos les aparece, algunos no les aparece, y no es otra cosa más que los cuadritos de ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver la número 1. La número 1 dice, identifica la opción que representa el desarrollo del icosaedro. ¿Cuál es el desarrollo del icosaedro? Un icosaedro es una figura de 20, es un cuerpo, porque no es una figura plana, es un cuerpo que tiene 20 caras, ¿ok? Si nosotros lo quisiéramos dibujar y luego armarlo como si fuese un cubo, en este caso pues son 20 caras, son muchas, tendríamos uno de estos 4 patrones, ¿sí? El inciso A, el inciso B, el inciso C o el inciso D. Alguno de estos sería. Y en este caso, la respuesta que nos marca como verdadera o como correcta es el inciso D, ¿sí? El inciso D, esta que está aquí abajito. Ay. Esta es la respuesta correcta. Vámonos a la número 2. La número 2 dice, voy a hacer un poquito más grande para no distraernos con las otras, ¿va? La número 2 dice, la carga positiva del núcleo de un átomo depende del número de ¿qué? ¿Cuáles de estas partículas son las que tienen la carga positiva dentro del núcleo de un átomo? Protones. Los protones, ¿sí? También es el inciso D. Recuerden que los electrones tienen carga negativa. Los neutrones tienen carga neutra, como su nombre lo dice, ¿sí? Y las moléculas es la unión de 2 o más átomos. Por eso son los protones que tienen carga positiva. ¿Alguien me ayuda a leer la 3, por favor? Yo, profe. Un recipiente contiene hidrógeno a temperatura de 280 K. Grados Kelvin. Normalmente el circulito no se suele escribir en los Kelvin. Aquí lo pusieron. Okay, pero Kelvin. No se suele escribir. Ok, grados Kelvin. Y precio de... Dice precio, pero es presión. Sí, y una presión de 1900 newtons sobre metro cuadrado. En un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Posteriormente se hace descender un émbolo dentro del recipiente de forma cilíndrica, reduciendo el volumen ocupado por un cilindro de 300 centímetros cúbicos y elevando la temperatura a 310 grados Kelvin. Suponiendo que el hidrógeno se comporta como un gas ideal, ¿cuál será la presión del hidrógeno? Ok. Cuando un gas es comprimido, como hace que se junten más las partículas, en el caso de los gases, las partículas siempre están en movimiento.
¿ok? Entonces, cuando el volumen del gas se reduce es porque aumenta la presión, ¿ok? Aumenta la presión, como las moléculas se están rozando cada vez más, también aumenta la temperatura, ¿ok? Y en esta pregunta, la respuesta correcta es el inciso B, son 7011 newtons sobre metro cuadrado. ¿Alguien más que me ayude con la 4, porfis? Yo, maestra. Adelante. Platicando con tus amigos, comentas que deseas hacer modificaciones en tus rutinas en casa, con el fin de ahorrar energía y dinero, y ellos te hacen las siguientes propuestas. 1. Desconectar todos los equipos que utilizan control remoto cuando no los uses. 2. Usar me imagino que es el horno, ¿va? Ajá, el horno convencional. El horno convencional en lugar del microondas para ahorrar energía. 3. Para aprovechar eficientemente la luz artificial, manteniendo limpios los focos y las lámparas. 4. Utilizar focos fluorescentes compactos en lugar de focos incandescentes para consumir menos energía. Ok. Y de ahí nos vamos a las respuestas que están acá arriba. Dice, ¿cuáles son ciertas y realmente podrían ayudarte a conseguir tu objetivo? Las que realmente son ciertas son las que están en el inciso A. La 1, la 2 y la 4. ¿Ok? La 3 no, ¿por qué? Porque los focos no dependen de qué tan limpios o qué tan sucios estén para ahorrar luz. Vamos por la 5. La 5 dice, si el flujo es estacionario, califica correctamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Tienen 3 ecuaciones. La ecuación 1 dice presión 1 más densidad por gravedad por altura es igual a presión 2 más densidad por gravedad por altura 2. La segunda ecuación dice presión 1 es igual a 1/2 de la densidad por el volumen 1. Esto es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por el volumen 2. Por el volumen al cuadrado 2, perdón. La número 3 dice presión 1 más densidad por gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por el volumen al cuadrado 1 es igual y nos da lo mismo pero del otro lado. En este caso, ¿cuál es la verdadera o cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? En el caso de la 5, el inciso C es el correcto, donde la primera es verdadera, la segunda es falsa y la tercera es verdadera. Fíjense que en la ecuación 3 nos incluye la 1 y la 2, ¿sí? O parte de la 1 y parte de la 2. Entonces, la que realmente es correcta en este momento es el inciso C. Cuando tenemos un gas a presión, volvemos a hablar, bueno, aquí dice flujo, ¿no? Flujo estacionario. Cuando algo está comprimido dentro de algún recipiente, nosotros tenemos una presión constante, hay una densidad, una gravedad y una altura. Por ahí había un ejercicio donde era como un tubo en una forma de U, ¿se acuerdan? Ese se llama flujo estacionario porque no se está moviendo, a diferencia de los flujos de agua que están corriendo. En los flujos estacionarios no se están moviendo. En una parte bien práctica donde podemos encontrar estos flujos estacionarios es, por ejemplo, los frenos. ¿Alguna vez les han dicho, es que el líquido del freno no está en su nivel? ¿Les han dicho eso o nunca lo han escuchado? Sí. Ok. Hay un tubo, y utiliza el principio de Pascal, hay un tubo que está lleno de líquido, que es el líquido de los frenos,
Cuando tú pisas el acelerador, lo que haces es empujar un émbolo. Cuando ese émbolo se empuja, bajan las balatas y entonces detienen la circulación del carro. Eso es lo que hace que frenen. No son los frenos ABC, estos son los de las balatas. Los frenos ABC funcionan diferente. Entonces, cuando le falta líquido a los frenos, en alguna parte la línea se rompió, o sea, dejó de estar estacionario. En algún momento se rompió, se salió el líquido y entonces por más que pisas y casi le metes el pie hasta el motor, las balatas no alcanzan a apretar bien como debieran y es cuando decimos me quedé sin frenos. Por eso en las novelas por allá en los 80s, a cada rato cortaban las líneas de los frenos para que la gente se mate. Eso era muy común de las novelas de Televisa. Sí, sí es cierto, sí existe, pero ay, no tenían más creatividad. Vamos a las 6. Dice, ¿qué representa esta ecuación? Que es la misma que estamos viendo arriba, ¿sale? Dijimos que era esta de aquí. Es la misma que tenemos aquí abajo, ¿sale? Y nos dice, ¿qué representa esta ecuación? La presión hidrostática, la ecuación del Bernoulli o el balance de energía potencial. Y nos dice que es el inciso B, es la ecuación de Bernoulli. La presión hidrostática es únicamente este pedacito, miren. Densidad por gravedad por altura. Esa es la fórmula de la presión hidrostática, pero todo lo demás es el principio de Bernoulli. Aquí, chicos, yo ayer tenía una incógnita porque dice la pregunta. En referencia a la figura, calcula la energía potencial para la caja en el punto S. Yo quiero que ustedes me ayuden a encontrar dónde está el punto S. ¿Lo ven en alguna parte? Punto S. Ajá. S de sopa. Pues dice punto 2, a lo mejor es ese. Pues. Dice punto 1 y punto 2 y yo, híjole, traté de hacerla, o sea, traté de resolverla y no dije, pues, ¿cómo? O sea, no está el punto S. Entonces me concreté directamente a decir, ok, solo les voy a decir cuál es la respuesta correcta. La respuesta que nos marca la guía es el inciso A. ¿Por qué? No les puedo explicar por qué, porque no sé dónde está el punto S. En estas broncas nos meten, por ejemplo, esta respuesta ya no viene, no, esta respuesta sí viene en la guía. Hay otras respuestas que ya no vienen en la guía y esas yo las calculo o las busco en internet, ¿no? Y las encuentro ya, ok, o sea, se hace con esta, todas las que teníamos en las presentaciones pasadas donde ponía yo las fórmulas, esas no vienen respondidas, esas ya no respondí. Pero las encontraba en internet y ahí me daba la respuesta correcta. Pero bueno, en la número 7 entonces es el inciso A. El chiste es que ustedes sí las puedan saber el día del examen. Sí. La número 8 dice, se colocan 6 bombillas o focos de un árbol de Navidad en un circuito en paralelo. Cada bombilla consume 10 watts conectadas a una fuente de 120 volts. Calcula la corriente que pasa por ellas. Y aquí es el inciso C, que son 0.5 amperes. Me salió como un virote para el susto del temblor de hace rato. ¿Sí ¿Lo sintieron? Yo no, profe. Sí, yo sí lo sentí. Yo estaba, pues, fue justo antes de checarme la presión en la mañana, pero estaba acostada, relajándome tantito, y de repente empiezo a sentir así que me mesan y yo, ya está temblando otra vez. Es el pan nuestro de todos los días de los Cachanillas, ¿no? No siempre nos damos cuenta, pero todos los días tiemblan. Vámonos a la número 9. Dice, el radio del extremo inferior de los tacones de un par de zapatos de mujer es de 0.5 centímetros cada uno. Si cada tacón soporta el 30% del peso de una mujer de 49 kilogramos,
calcula el esfuerzo de cada tacón. El esfuerzo se supone que es la fuerza que sostiene, ¿sale? Y fuerza es igual a, el esfuerzo es la presión, lo que están presionando, ¿ok? Y la presión es igual a fuerza entre área. Y eso nos da el valor de 1.84 por 10 a la menos 6. Es el inciso C, la respuesta correcta. Acuérdense que escribir esto de por 10 a la menos 6, perdón, por 10 a la 6, significa no ponerle tantos ceros a una cantidad. La hacemos chiquita y es como si la multiplicáramos por 1.000.000. Profe, Mándeme. dice que la respuesta es 10 a la menos 6, ¿verdad? 10 a la 6, perdón. A la 6. Ah, Es una presión muy grande. Es esta. ok. No sé si ubican realmente lo que es la diferencia entre menos 6 y a la 6. Si no, díganme para explicarles. Acuérdense que aquí estamos para aprender, no para aprender. Expliquen, ¿Mande? expliquen, por favor. Explíquenos, Perfecto. por favor. Ahí les va, miren. Tengo una idea, pero a lo mejor es errónea. No le hace, hombre, aquí nos volvemos a equivocar todo lo que queramos. Miren, esta cantidad, ay, ya, hice mi rayadero. Voy a bajar un poquito esto. Esta cantidad quiere decir que es 0, ay, que mete de plumón. 0. Hay 6, quiere decir que hay 6 espacios después del 0 para que aparezca un 1. Esta cantidad, si yo la escribo desarrollada, es 0.1, 2, 3, 4, 5 y 184. ¿Qué quiere decir este menos 6? Que el punto se recorrió 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios hacia la derecha, ¿ok? Y en el otro caso es 1.84, 1, 2, 3, 4. El punto de una cantidad entera siempre está al final de la cantidad, ¿ok? Quiere decir que este punto se recorrió 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, pero ahora a la izquierda. Como ustedes pueden apreciar, aquí es 1.840.000 pascales contra 0.0000184 pascales. ¿Se fijan la diferencia? Esa es una cantidad grandísima, millones, es una cantidad de millones. Y esta es una cantidad muy pequeñititititita dividida entre 1.000.000. ¿Nos quedó un poquito más claro? Sí. Y la notación científica, vean cómo todas las cantidades llevan los mismos dígitos. Pero esto es con la finalidad de no poner tantos ceros en la calculadora o en la cantidad. Imagínense que aquí en lugar de ser a la 6 fuera la 35. Ahí los quiero ver con tantos ceros. Ni siquiera nos alcanzaría a lo mejor en la calculadora los espacios. Marcaría error, ¿no? Ajá. Pues no te va a marcar error, pero no alcanzas a meterlos todos, pues. Dice, un recipiente en forma de cilindro vertical de 0.2 metros de radio se encuentra lleno de agua. La densidad del agua son 1.000 kilogramos por metro cúbico, hasta la altura de 15 metros. Calcula la presión que el agua ejerce en el fondo del recipiente. Aquí, muchachos, miren. La presión hidrostática. ¿Por qué sé que es presión hidrostática? Porque es un fluido que está detenido en un cilindro. La fórmula de la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Pero si yo hice esta fórmula, no me da ninguno de estos resultados. El que más se asemeja es este de acá de abajo.
de multiplicar 1.5 metros por 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, la respuesta correcta aquí es la B. La número 11 dice, se sumerge la mitad de un prisma rectangular de cobre cuyo volumen es de 36 centímetros cúbicos por medio de un hilo en un recipiente que contiene alcohol. Luego nos dice, calcula el empuje del alcohol sobre el prisma. Considera la densidad del alcohol de 0.79 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad del cobre de 8.85 gramos sobre centímetro cúbico. Al tener dos cuerpos, uno sumergido en el otro, obviamente el segundo es líquido, el primero es sólido. Al meter el cobre dentro del alcohol, las moléculas del alcohol no están tan pegaditas como lo están en el cubo de cobre, ¿ok? Entonces, sí o sí, el líquido tiene que ejercer una fuerza para sostener aquello que está entrando. ¿Se acuerdan que hablábamos hace como 2 clases o 3 clases, no me acuerdo, de los que saben nadar y de la cuestión del flotamiento? Flotamos porque existe una fuerza de empuje, ¿sí? Por eso flotamos en el agua, pero no es lo mismo flotar en agua dulce como las albercas que flotar en el mar. El mar se vuelve más denso, por eso es que en el mar sí puedes poner un barco. Digo, también tenemos que ver con la cantidad del volumen de agua, ¿no? Y en este caso, chicos, la respuesta correcta de la 11 es el inciso C de casa. Perdón, no es cierto, es la D. 13.935 dinas. De aquí me equivoqué. Necesita mucho empuje, pues, para poder sostener el alcohol al cobre. Fíjense, el alcohol tiene una densidad de 0.79. Si nos regresamos acá arriba, el agua tiene 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es su densidad. Y comparada con la del alcohol, el alcohol es menos. Por eso es que es más fácil que se hunda en el alcohol que en el agua. A ver, esta me encantó porque la estuve analizando mucho y dije, es cierto. La número 12 dice, al hacer flotar un cubito de hielo en un vaso con agua lleno hasta el borde, se desbordará cuando el hielo se sobresale del agua, que sobresale del agua, ¿se deshaga, sí o no? La seno sí, porque aumenta el líquido, el hielo viene siendo agua nomás que en estado sólido, ¿no? Ah, resulta que nos viene marcando que es la D, porque el hielo, bueno, yo quiero entender, bueno, es que aquí dice flotar, pero no es como que está por encima. Los hielos normalmente están como al nivel del agua. Sí se hunden, pues, pero se quedan en la parte de arribita, ¿sale? Si tú pones un hielo en un vaso con agua, no se queda el agua aquí y el hielo arriba, el hielo queda como aquí, o sea, queda súper abajito del nivel del agua. Entonces, en realidad, yo creo que aquí la confusión es esta parte de flotar. No está por encima, realmente está dentro del agua. Entonces, dice no, la respuesta correcta es el inciso D. No, porque ya está lleno el volumen, simplemente cambia de estado. Y hagan la prueba. Sírvanse una soda, una coquita, una sodita, un vaso con agua, lo que ustedes quieran. Y el nivel del agua va a llegar a cierta parte y los hielos quedan flotando, pero abajo del nivel del agua. Y una vez que se derrite el hielo, sí aparece como si hubiera pura agua arriba y abajo está concentrado lo demás porque pues por la gravedad se baja, ¿no? Pero ya no se sale. Si tú compras un vaso con agua y hielo y lo dejas ahí un buen rato, no se va a desbordar. ¿Sabes? La siguiente dice, Mayra tiene que investigar sobre la paradoja hidrostática. La hidrostática, recuerden que es agua o fluido del hidro y la estática significa que no se mueve. Mayra tiene que investigar sobre la paradoja hidrostática. En lugar de consultar un libro, Mayra tuvo la idea de entrar al foro de tareas en internet denominado tareas.com, mitarea.com.
Obtiene varias respuestas y deberá ver cuáles son aceptables. Esta es la secuencia del diálogo y nos vamos hacia arriba. Dice, hola, ¿alguien me puede decir, aquí se le conoce como paradoja hidrostática? Dice Juan, pues está fácil. En un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de la energía cinética y potencial y la presión que tiene el líquido es en un punto es igual a la suma de las mismas en cualquier otro punto. Luego dice Miguel, más bien la presión ejercida por un líquido en cualquier punto del recipiente no depende de la forma de este, ni de la cantidad de líquido contenido, sino únicamente del peso específico y de la altura que hay del punto considerado a la superficie libre del líquido. Luego, Ismi. Yo sé que es el que dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un líquido recibe una fuerza ascendente igual al peso del fluido desalojado. Luego Jonás dice para nada. Cuando se aplica una fuerza a un líquido encerrado en un recipiente, esta se transmite íntegra a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contienen. Y contesta Mayra, gracias a todos, sus opiniones son interesantes, pero creo que solo hay uno que acertó. ¿Quién le dio la respuesta correcta, Mayra? Fíjense, dice paradoja de la hidrostática, o sea, ¿qué te describe la hidrostática? ¿Quién habrá dicho la verdad? También se vale decir sabe. Ay, me ando equivocando. Jonás le dijo la verdad. Es Jonás. Ah, Jonás. Porque dice, cuando se le aplica una fuerza a un líquido encerrado, acuérdense que aquí está la clave, miren, en el líquido encerrado. Porque la hidrostática es un líquido que no fluye. En un recipiente, esta se transmite íntegramente a todos los puntos de líquidos y las paredes del recipiente que lo contienen. Entonces, Jonás fue el que le dijo la verdad. Y la 14 dice, en una presentación de PowerPoint, que yo no pude hacer, en una presentación de PowerPoint de un estudiante de bachillerato se encuentra este texto. Analiza la presentación y responde lo que se pide más adelante. Ahora veremos un principio muy importante de la física. Este principio puede ser visto como otra forma de la ley de la conservación de la energía. En un líquido en movimiento, aquí sí estamos en hidrodinámica, ¿ok? Esto se llama hidrodinámica porque se están moviendo los líquidos. La energía total por unidad de la masa permanece constante, como se indica en la siguiente diapositiva. Esta presentación trata el principio de Don Bernoulli. Es el inciso B de bueno. Y aquí terminamos la guía 4, chicos. ¿Están listos para el repaso? La que sigue la van a contestar ustedes, ¿sale? Nos vamos a mover a la que dice examen. Todas estas ya las respondimos, miren. Esta que no tiene número, y ayer me andaba equivocando con las respuestas. Esa ya la acabamos de contestar. ¿Quién me dice cuál es la respuesta de la que no tiene número? 1500 gramos. 500, exacto. Y luego la del cubito de hielo que se hace flotar. La D. La D. Nel. Dice Nel. Y luego la 2, la de la presentación en PowerPoint. ¿De qué principio se Bernoulli. Bernoulli. Exacto. Aquí es donde empieza su memoria, porque las que siguen ya son las que respondimos hace algunos días. Esta es la tercera vez que la respondemos. ¿Cuál es la masa del electrón? 9.1009 por 10 menos 31 kilogramos. Por 10 a la menos 31, correcto, es el inciso A. ¿Y a Mayra quién le contestó bien? Jonas. Jonás. Muy bien, míralos. El Jonas Brother. El Jonas Brothers.
Yes. A ver, vamos a ver. Relaciona los siguientes teoremas o ecuaciones con su respectivo enunciado. Debo tener que ser más chiquito. Creo que es la D. ¿De las 5 es la D? Sí. Todo, Roberto, es correcto. La D. La 2 es la A. ¿La cuál? La 2 es la A. La 5, estamos en la 5. Sí. Es la D. Ah, sí, la respuesta. No, pues estaba mirando Ajá. que la 2, la continuidad, es Ya, la cantidad. ajá. Sí, la respuesta correcta es la D. Es La D. 1D, 2A, correcto, y la 3B. Sí. Muy bien, míralos. La que sigue también la acabamos de contestar. Un número atómico. Ah, no es cierto, esa la contestamos, creo que en la primera clase. Un número Protones. atómico del elemento es el número de ¿qué contenidos en el átomo? Protones. De protones. De protones, que diga protones. Protones es el inciso D. Correcto. La 7 dice, un cuerpo está ¿qué? Eléctricamente, si sufre un desbalance entre sus cargas eléctricas positiva y negativa. A ver, ¿quién se acuerda? Descargado. Eléctricamente cargado. Si un cuerpo está negativamente cargado, es que ganó electrones. Si un cuerpo está positivamente cargado, es que perdió electrones. Acuérdense que solo los electrones se pueden mover. Si pierde electrones, se vuelve más positivo. Originalmente es neutro. Pero si pierde electrones, se vuelve positivo. Si gana electrones, se vuelve negativo. ¿Sale? A ver, la 8 dice, los electrones giran alrededor del núcleo a enormes velocidades, teniendo ¿qué energía? Que los que están a ¿qué distancia? Mayor, menor. Es correcto, es el inciso D. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vámonos a la que sigue. Dado el plano cartesiano, esta fue la primerititita de la guía 1 que contestamos, ¿se acuerdan? Dado el plano cartesiano y tomando en cuenta que los planos XY tienen divisiones unitarias, identifica correctamente los puntos ubicados en el gráfico. La C, ¿será la C? Sí. Es correcto, es el inciso C. Muy bien. Ay, se me soltó el mouse. En la 10 dice, ¿en qué cuadrante se encuentra el conjunto de puntos XY en el plano que satisface la siguiente condición? X es positiva y Y es negativa. La C. En la C, en el cuadrante 3 y 4, ¿correcto? La número 11 dice, relaciona correctamente las coordenadas de la lista con el cuadrante de 1 a 4 según corresponde. Ay, no sé qué si es la A o la B. Es la A. La A. Esa está bien fácil. ¿Cuántas dimensiones tiene un sistema que usa el plano cartesiano como referencia? Ay, sí es cierto, está fácil. 3. No, no, no. Dos. No, no, 2. 2, porque solo es X y Y. Y Y. No hay más. ¿Sale? Sí. Luego decía, expresa correctamente en radianes el valor del ángulo 140. No. No ¿Cuál me era? acuerdo. La A. La- 7 por pi entre 9. Acuérdense que pi vale 180.
180 entre 2 nos daría 90. 2 por 180 son 360. Y pi entre 4 son 45. Entonces, ¿cuál nos queda? La A. La número 14 dice, si se tiene tres ángulos, 45.78 radianes y pi entre 8, ¿cuál o cuáles ángulos son los mayores? ¿Es la C? Así es, solo P. Eso también está bien fácil. ¿Cuál es el valor de B o beta en la siguiente figura y por qué? La A. Correcto, es la A porque es opuesto por el vértice. Muy bien, ¿tienen estudiado? Eso me da mucho gusto. Y si no han estudiado, quiere decir que se les aprendieron y pusieron muchísima atención, que también me da mucho gusto. Sí, no las aprendimos, la verdad. Perfecto. La número 16 dice, si A es igual a 25 grados o el ángulo A es igual a 25 grados, ¿cuál es el valor de su ángulo complementario? Ay, mamá. Complementario significa que al sumarlo nos va a dar 90. ¿Cuánto nos falta de 25 para llegar al 90? 35. 65, es el inciso A. Ah, 25 más 5 son 30, más 60 son 90. La número 17 dice, dada la figura, elige la opción que determina la suma más aproximada de los ángulos en radianes. Son 45 más 0.785 más pi entre 8. Es el inciso A, 190, bueno, 1.96, perdón. 190. Luego la 18 dice, relaciona las columnas, que es una atmósfera, que es un bar, que es un tor y que es una libra entre pie cuadrado. La 18 es el inciso C. La 1, una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Un bar Profe, es 1, ¿cuál es la 17? Es que me quedé pensando en la 16. 1.96. Es la A. Gracias. Y la 18 es la C. La 19 dice, la superficie del agua en un tanque de almacenamiento está a una altura de 30 metros sobre la llave del agua en la cocina de una casa. Calcula la presión del agua en la llave en pascales. Es 2.9 por 10 a la 5. Luego la número 20 dice, ¿mande? 2.9, ¿por qué? Por 10 a la 5. Okay. La número 20 dice, eso también era, todavía no se habíamos contestado. Calcula la profundidad a la que se encuentra sumergido un buzo cuando soporta una presión hidrostática de 50.000 newton sobre metro cuadrado o pascales y la densidad del agua del mar es de 1.025, perdón, de 1.025 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Alguien se acuerda cuál era la respuesta? No, Hola, puede ser la C o la D. La A. La A. Oh. 2.97 metros. Luego la 21 dice, un tanque abierto en su parte superior tiene un orificio de 12 centímetros de diámetro, el cual está a 6 metros por debajo del nivel del agua contenida en el recipiente. ¿Qué volumen de líquido sale en 15 minutos por dicha abertura? Creo que aquí utilizamos la del gasto.
Y la respuesta correcta es el inciso B, 109.8 metros cúbicos. Ujú. Luego la siguiente decía, identifica la fórmula para calcular el área de la figura. Y la 22 es el inciso A. La 23 dice, si el trabajo realizado por una persona cuando corta el césped de su casa es de 509 joules, ¿qué fuerza constante debe aplicar a la podadora para cortar a la distancia de 12 metros el césped? Y la fuerza que realiza se aplica en un ángulo de 60 grados con respecto del horizontal. Aquí vamos a calcular el trabajo, que es fuerza por distancia. Y vamos a despejar la fuerza. Y la fuerza que se ejerce es de 84.83 newtons. Luego la número 24 dice, eso está bien fácil, ustedes me la dicen. ¿Cuáles de las siguientes opciones contienen la palabra o las palabras que completan el enunciado siguiente? La primera ley de la electrostática anuncia que las cargas del que signo se repelen y las cargas del signo que se atraen. Mm, Mismo y contrario. Mismo contrario. La D. Correcto, es el inciso de perdone. Con esto de estar sin pandemia, bueno, después de la pandemia, yo me acostumbré a bostezar y no taparme porque tenía el cubrebocas. Entonces, bostezaba y no me daba cuenta. Y ahorita bostezo, ay, me tengo que tapar. Perdón. El modelo matemático que explica la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es llamado ley de Column. Coulomb. Correcto. That's correct. Ahora vamos a hablar de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb expresada matemáticamente se escribe de la siguiente forma. F es igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Relaciona correctamente la columna magnitudes con la columna de conceptos. La F es la fuerza de atracción entre las cargas y la fuerza de repulsión entre las cargas. Si la F es 1 y 2, ¿cuál es la respuesta correcta? La A. La A. Muy bien. A ver, la 27 dice, se tienen dos alambres conductores paralelos, sobre uno de ellos circula una corriente y uno, de derecha a izquierda. ¿En qué dirección tiene que circular la corriente I2 en el otro alambre para que ambos se atraigan? La D. La D en sentido contrario. Muy bien. La densidad se define como la relación de su masa con respecto de su volumen. ¿Cuál es la fórmula de la propiedad mencionada? Es la C, la de C, ¿no? Es la A. Densidad Así, masa es sobre igual a volumen. masa entre volumen. Es la cantidad de materia contenida en un espacio de volumen. Por eso decía yo, dice Roberto. Sí, sí. Luego la siguiente dice, ¿a qué científico inglés se le atribuye haber dado el nombre de electricidad, del griego electrón, ámbar, a esta propiedad de la materia? ¿Es James. uno? No. No. ¿No es James? William. No, es John. William. William William Gilbert. Gilbert. Salud. Perdón. Salud. La número 30 dice, calcula la cantidad de carga eléctrica en coulombs que transporta una corriente de 5 miliamperios durante 3 décimas de segundo. Este es el inciso A.
15 microcoulombs. Luego, la número 31 dice, las unidades de medida del campo eléctrico, las unidades de medida de un campo eléctrico son, ¿cuáles de estas 4 son? Newton sobre Coulomb, que es el inciso C. Es esta. Vamos a la 32. La 32 dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas expresan la ley de Ohm? Es la B. Hace ratito dijimos que esta era la de la densidad, que esta es la de la presión hidrostática y esta es la segunda ley de Newton. Entonces, la ley de Ohm es esta, donde habla de voltajes, corrientes y resistencias. Ay, Salud. gracias. Salud. Gracias, gracias. Habríamos que brindar, ¿verdad? Ya es la última clase. Sí. Tengo vergüenza. Con agua. Sí, ¿verdad? La número 33 dice, es muy sabido que cada persona requiere de un número de calorías diarias en su alimentación, pero ¿qué representan estas calorías para las personas? Energía. Energía. ¿Cuál es la energía? Muy bien. Y por último dice, relaciona las formas de transmisión de calor con su característica. Conducción, convección y radiación. Es la B. Yes. Es el inciso B. Terminamos la clase. Y terminamos la clase. Qué rápido, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Que sí me agrada, que sí se la saben. Bueno, y creo que también lo importante es, sí aprendértelas, pues, pero aquellas que puedes razonar, que a lo mejor se te van a olvidar en el examen, dices, o sea, la puedo razonar y puedo encontrar la respuesta correcta. Ajá. ¿Vale? Muy bien, chicos, pues éxito en sus exámenes, creo que son la semana que viene, ¿verdad? El próximo sábado, creo que tienen su examen. Espero en Dios que les vaya muy bien y a ver si el siguiente módulo me toca también darles clases. Ojalá. Ojalá que sí. Mande, José. Sí. Mande. Muchas gracias, maestra. Gracias, Consuelo. Gloria, ¿me dijiste otra cosa? A que ojalá que sí le toque otra vez. Ay, con ojalá que nosotros. sí. Me encanta que sí participan, Que pues, porque sí. hay grupos que no participan y yo, contéstenme. Jos, ¿me ibas a decir otra cosa? No, que ojalá también. Ojalá que sí. Chicos, pues entonces, en cuanto se descargue el video, se sube a YouTube, se los mando. Bueno, no les voy a mandar PDF porque no pude hacerla. Miren, y de veran que no es mentira, ¿eh? Aquí les voy a presentar para que vean que realmente no funciona. No puedo editar, pues, no puedo usar el PowerPoint. Para que vean que no es choro mío ni mentira. Ay, Dios, déjenme, pues apago aquí ya el video.